Estamos una vez más en esta diálogo en profundidad, nuestra tercera sesión de diálogos en profundidad del CEPI, del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires. Este diálogo en profundidad sobre abuso, prevención sobre el abuso y explotación sexual en misiones de paz. Mi nombre es Luciana Micha, nos acompañan y lo organiza esta sesión el Observatorio de Mujeres y Diversidades, conducida y comandada por Pamela Martín García, Denise Zambiti y Joana Solís. Como saben, tuvimos dos sesiones previas, dos sesiones muy interesantes, desde el ámbito académico, desde el ámbito de gestión, tanto políticas nacionales como políticas internacionales, desde la Oficina de Código de Conducta y desde la Oficina de UN Women de Naciones Unidas. Y esta tercera y última sesión refuerza todo lo que tiene que ver con la protección a las víctimas, que obviamente hace el círculo completo de todo lo que tiene que ver con la prevención, abuso de explotación sexual y también la acción posterior. Desde ya agradecemos la presencia de todos y todas ustedes a estas reuniones, en especial a los instructores, oficiales y suboficiales del Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de la Argentina, CAICOPAZ, con su director y también con su punto focal de género, la licenciada Ana Talamoni, que junto con ellos siempre dialogamos estas cuestiones que son difíciles. El otro día me comentaban que por qué el CEPI trabaja y está en estos temas tan espinosos y tan difíciles, porque justamente es eso, las cuestiones que nosotros queremos abordar. Sabemos que las misiones de paz son una herramienta de la comunidad internacional para la pacificación y para el desarrollo de los pueblos. Creemos que es una herramienta fundamental que tiene que ser abordada desde el más alto nivel, y creemos también que los que amamos, y esto lo digo desde mi parte, a las misiones de paz, tenemos mucho que decir desde lo positivo y desde los beneficios, como también de los desafíos que tenemos. Y como creemos que esto se puede prevenir, es importante seguir ahondando y dialogando sobre las cuestiones que sí se pueden prevenir, para que no solo el personal argentino desplegado en misiones de paz, que como ustedes saben hace casi más de 60 años que tenemos una permanencia continua e ininterrumpida en misiones de paz, siga siendo prestigioso como lo ha sido en este momento y en todos estos años, sino que nosotros no le escapamos a las cuestiones difíciles, ni la gestión ni la academia. Y justamente creemos que la academia, y desde la academia, se pueden lograr algunos puentes para poder discutir estas cuestiones que pueden ser prevenidas y que justamente por eso las abrazamos con mucho respeto, y justamente mucho respeto a los participantes y participantes de las misiones de paz, que lo han hecho con todo su sacrificio, como también mucho respeto y admiración a las personas que siguen trabajando en eso, y obviamente respeto a las víctimas de estas cuestiones. Por eso hoy nos vamos a enfocar a el trabajo de Naciones Unidas sobre esta problemática y cómo Naciones Unidas hace para entablar una política de protección a las víctimas, que ha sido uno de los pilares ¿se acuerdan que vimos que la Argentina y muchos países han firmado un pacto voluntario de mejoras y lecciones aprendidas sobre el tratamiento de la cuestión de la resolución 1325 y sobre la cuestión de mujer, paz y seguridad en misiones de paz? Bueno, uno de los pilares es protección a las víctimas y el trabajo de acompañar a las víctimas, si en el caso de que existieran, sabemos que existen, y por eso hoy estamos acá con dos personas claves en esta cuestión, que es Jane Connor, que es Victims' Rights Advocate, que ahora la voy a presentar, y Carla Pasante Loque, o Loque Pasante, que es justamente la persona que está encargada y que estuvo encargada en la misión de MINUSTAH de Haití, para que nos dé una visión desde el terreno, de cómo se acompaña y cómo es el proceso de acompañamiento y el proceso de defensa de las víctimas de esta problemática. Entonces, para empezar, voy a presentar a Jane Connor. Thank you for being here
For us, it's an honor. For you, you know that everybody, Jane Conner is going to speak in English, but I hope, Jane, you're going to speak slowly for us to understand. Jane is the UN Victims' Rights Advocate on sexual exploitation and abuse. Previously, she served as the Director of International Advocacy for Amnesty International from 1996 to 1915. She held various positions at the UN, including at the Office of the High Commissioner for Human Rights. Before joining the UN, she held academic posts in the United Kingdom and Australia, including 14 years at the School of Oriental and African Studies in London. Ms. Conner has published widely on UN human rights mechanism and human rights on women and children, in particularly gender-based violence. As you see, Jane not only is an academic, but an official and an advocate of the UN victims' rights nowadays. So for us, it's a pleasure and an honor for hearing what you're going to tell us about. And after she's going to speak, if anybody wants some of the documents that she's going to present, we can share with you by email. You can email CEPI, and there we're going to give you some of the documents, some papers and documentations that her office kindly share with us. So let's start. Jane, thank you very much for being here. Thank you. Thank you to CEPI. Thank you, Luciana. Thank you for, I vaguely understand, but I apologize enormously that I am unable to speak Spanish. It is a great shame. I really enjoy speaking to academic institutions to tell them about our work. I welcome constructive criticism, and I welcome anything that you can do for us that keeps us honest. So essentially, it's extremely important that you keep, you look at what we do in the UN and you tell us what we're doing wrong, and importantly, make very good suggestions as to what we should do. I'll start off with what happened in 2017 with our Secretary General. He decided to launch a new approach on protection from sexual exploitation and abuse. And the principal element of that approach is to place the rights and dignity of victims of these wrongs at the center of prevention and response. There are other elements: ending impunity, building a multi-stakeholder approach, which means we speak to academic institutions, and making sure our communications are transparent. But this emphasis on victims' rights is a shift from earlier approaches. It requires us to focus on the victims. And I know some of you will say, why don't we use the word survivor? But victim is the word that is used in the UN. It's in all of the human rights treaties. And I think it's up to the victim survivors to tell us what they would like to be called. But this is a shift. We have to think about the people who are harmed and the complex and lasting impact of sexual exploitation and abuse on them, on their families and communities, rather than focusing on the reputation of the United Nations complex family of organizations and the conduct and discipline of personnel. And you'll see actually that in any context, there's always a knee-jerk reaction to focus on the reputation. But there is a person at the center of this behavior. Now, my role was created by the Secretary General himself. And what I'm required to do is to operationalize this idea by acting as a global advocate for victims and seeking to entrench a rights-based approach to prevention and response across the entire UN system. And I'll come back to what the entire UN system means. In the Central African Republic, the Democratic Republic of the Congo,
and Haiti, and we've got Carla with us, and South Sudan, we have field victims' rights advocates, and they reflect my role practically. So I'm there as the sort of policy person to a certain extent to support them, but they do the real work. They are the main contact for victims. They accompany them as they seek assistance and accountability, and they keep them up to date with their cases. And Carla will go into it, and it's very interesting. The work Carla has done, I'm really proud of, and very proud of her. It's important to be aware that our roles are system-wide. They are not about peacekeeping only. And this is one of the big things the Secretary General makes clear. It is not uniformed personnel who are those who engage in this conduct at all. It's not only uniformed personnel, but also our development personnel and humanitarian personnel, so civilians as well. In all of these contexts, where we are in peacekeeping, humanitarian and development, there is power imbalance between our personnel and the people we serve. And those people are in situations of extreme vulnerability, and then they're generally in a context of inequality and discrimination as well. And these three things drive the wrongs that occur. We will have been in function, the Field Victims' Rights Advocates and I, for 4 years. There was someone before Carla, but she's coming up, I think, to about 3 years, a bit more. And as the first global advocate, what I had to do was to work out what the role was about. There was no blueprint for me. There were no things, you do this, Jane, you do that, Jane. You have to work out for yourself. You're the first, you have to set it out. And what I did a few visits very early on, more or less 3 weeks after my entry into post, I went to the Central African Republic. Then December, I went to South Sudan, more or less 2 months after I went into post. And then that next year, the beginning of 2018, more or less April, I went to Haiti. And I heard from victims there. And I decided that what I was going to do was give them visibility, make it clear to everybody that we talk to that at the core of these wrongs is a person who is hurt, fearful, subject to reprisals, possibly, stigma, and perhaps exclusion from their families and communities. And very importantly, may be left with the child. So if sex occurs, obviously a child might result. So she may be left with the child as the personnel lead. Until the pandemic grounded me, I met with them in countries where the UN operates on their own terms and to hear from them directly. It wasn't compulsory. If they didn't want to meet with me, they didn't have to meet with me. Their concerns vary according to country and context, but they would be familiar to you if you work on gender issues. They say that complaint pathways are inaccessible, unclear or complex. They lack protection, and that's a big issue. They lack protection. They have limited medical, psychological, and livelihood support. They experience very distressing investigative procedures. They have very little support, or in fact no support for legal or other redress, particularly with paternity child support claims. And they have very patchy information on what has happened with their cases, such as, for example, whether their abuser has been held accountable in some way. And Carla will go into this because the victims' rights advocates on the ground get very much more detailed feedback, such as they tell them that laboratory or results or necessary documentation isn't available, that victims can't open bank accounts, for example, to receive remittances from the fathers of their children because they lack a minimum deposit. Victims need medical care for themselves and or their children. They need to access skills training and livelihood support activities. Now, what we've seen in our 4 years, or in my almost 4 years, I've seen progress
in institutionalizing a victim-centered and rights-based approach across our organizations. I have a bit of a struggle with the rights-based approach because many of my colleagues are not that rightsy. I'm a very human rights focused person. And so I don't say victims assistance, I say victims' rights to assistance. So they find that sometimes a bit complicated. On policy, with regard to the advances, we have seen the adoption and implementation of a victims assistance protocol. I would like to see victims' rights to assistance, but it was developed by UNICEF, aimed at implementing a joined-up approach for the delivery of assistance across our system, and a protocol on our responsibilities for prevention and response, where we collaborate with people we call implementing partners. We've seen tools making allegations relating to missions, agencies, funds, and programs, and the partners who implement our programs on the ground transparently public. They're on our website and promptly, so more or less in real time, which is 2 weeks in our real time. And we also have a tool called ClearChecks, which is a database which includes information on, or it includes the names rather, of personnel who have had substantiated allegations or who have left when an investigation is in progress. And that database is aimed at precluding them from moving to another part of the system. And that often happened in the past. People moved from one entity. We've got 35 entities in the UN. So they moved from one to this one, to this one, to this one. And now we can see that where they're moving. We've seen practical support for victims stepped up, in particular through projects which are funded by a trust fund that we have to support victims of sexual exploitation or abuse. And these projects facilitate legal, livelihood, socio-economic reintegration, and other support for victims and their children. They operate in the Democratic Republic of the Congo and Haiti, and Carla will talk to you about that. We've also seen, and Carla's been in the lead here, mobilization by the field victims' rights advocates of pro bono lawyers in countries of jurisdiction to support resolution of child support claims. And we've also started work with national human rights institutions across countries to push forward legal redress. And I know Carla will touch on that. But we've got a lot to do, and I'll end. I always talk about the challenges because maybe you can help us. I'm going to talk about 3 areas: reporting, assistance, and accountability. On reporting, we now have multiple reporting pathways available through community-based complaint networks, conventional reporting methods, and electronic platforms. But there's broad unreporting. A lot of people do not come forward. This is because it takes courage and strength. Also, people may not know how to report. They may fear they won't be believed, be humiliated, face reprisals, or believe there's no point. And often they don't report because incentives are offered to them by the abuser. Pathways may be culturally or linguistically inappropriate to the context. And we also have high turnover of relevant personnel. They mightn't have very strong capacity. There also may be weak confidentiality safeguards and weak response. And that, of course, compromises these channels. And we're not as conscious as we should be to the drivers of sexual exploitation and abuse. We still put the burden for generating action on victims. We seem to wait until there's a report rather than creating an enabling environment for reporting. We should know, we all know that if there's imbalance in power, where we have profound vulnerability, where we have people with some power, it doesn't even have to be much, and we have opportunity, it is highly likely that we will have sexual misconduct. On assistance, second point,
Last June, my office completed mapping of assistance and support available to victims in 13 countries with different UN footprints. Not only peacekeeping, not only special political missions, but also humanitarian and development, and in all regions of the world, including the Western European and other group. We looked at Greece, and many people have forgotten that there's a significant humanitarian emergency still in Greece, with people who've been coming from Syria and countries in that region. What we found is that services, medical, psychological, shelter, protection, and legal are usually provided through existing gender-based violence and child protection pathways delivered by implementing partners. Now, availability, accessibility, quality, capacity, timeliness, and resourcing of these vary. And in remote areas, and those marked by conflict or health emergencies, services may not exist at all. And I just came from a meeting where we were discussing a particular region or a particular part of the Central African Republic, where indeed there are no services and there are many victims. These service providers, the gender-based violence pathways, sometimes don't take into account the specific requirements of victims of sexual exploitation and abuse. They're victims of our personnel. We have a higher duty of care, and in that context, legal support is very important. And that's usually unavailable, and in particular on paternity child support claims. They're transnational usually, as Carla will explain. Victims mightn't know how to access those services. There's often weak coordination or no coordination amongst our entities. They expect that someone who's abused by UNICEF personnel will go to UNICEF. I mean, I don't know why they expect that. You wouldn't be looking as to who you should be going to. Also, even though there is a legal framework for victims' assistance and support, and it's not a right to assistance and support, this framework is established by a General Assembly resolution of 2007, the support and assistance it sets out are narrow, and more importantly, there's no funding, there's no money behind this resolution. We have a victims' assistance tracking system operating in peace operations and special political missions. But in general, there's no system-wide tool to track victims, the support they receive, and available service providers. This means they slip through the cracks. Victims, for example, moved across countries and borders during the pandemic, although I have to say the field VRAs have been extremely innovative in maintaining contact. Now, accountability, and this is the big area. This is a huge challenge. Realizing victims' rights to justice, accountability, and remedies is the biggest challenge we had. Some might not wish to be part of administrative, disciplinary, or accountability processes, legal accountability proceedings. They may be aware that just as in the case of domestic systems, this might be challenging. And I was struck yesterday when I was reading an article about how few convictions for sexual assault are reached in the United Kingdom, despite the numbers of sexual assault cases every year. It's quite shocking. If the victims do wish to have some form of legal accountability, they are often surprised that the UN's capacity to sanction is that of an employer and limited to administrative sanctions against perpetrators where the case is substantiated. It has to be substantiated, and then the sanction will generally be separation from the organization. Routes to legal accountability also depend on the category of the offending personnel. The UN has a responsibility to cooperate, but the action of states is essential. And when we're talking about uniformed personnel, the peacekeepers, the non-civilian peacekeepers,
where the jurisdiction of accountability will be in the country which provided the peacekeeper. So if you have, for example, an Argentinian and something occurs in, say, I don't know where, maybe Haiti, the jurisdiction with regard to that person, uniformed personnel, will be in Argentina. Civilians, similarly, it can be very, very complicated. A few countries also penalize sexual exploitation. As I think sexual exploitation, generally transactional sex. We have the Nordic model, but very few countries will criminalize sexual exploitation. And few countries have extraterritorial legislation to allow for the prosecution of crimes committed outside their jurisdiction. Many countries also have very unfriendly laws and legal processes. And we still have judges who are informed by gender stereotypes. We still have that sort of judge, and hopefully your centre is doing a bit about that in the areas in which you work. Legal avenues to satisfy paternity claims involve multiple jurisdictions, and these issues are very dispiriting and disempowering for victims. We have other challenges. Now, we know that victims report to those they trust and believe will lead them to assistance. And I've seen where there's someone like Carla on the ground to champion the rights of individual victims to assistance, to support them in investigative and legal processes, and engage in sustained outreach to communities. Things work better. We need people like Carla everywhere the UN operates, and we also need people like Carla where aid entities operate. So we're not only talking about UN entities, unfortunately, and you will no doubt have heard about the allegations relating to Oxfam, they were indeed substantiated, which emerged in 2018. Victims don't spend a lot of time determining the affiliation of a perpetrator, so they don't differentiate among UN entities, non-governmental actors, and others, such as governmental actors, when they complain. We have to have an approach which is joined up. We have to have a way to exchange information, so our common purpose will lead to real action. We all need to listen to beneficiaries. It's not okay to sit around determining what we think beneficiaries might think. We need to ask them. We need their opinions on how we're doing, and their opinions on how we can make our policies and actions more relevant. And finally, let's not forget the states. There's a lot of attention on the UN, and so there should be. The UN is the secretariat and the entities, but states are essentially, we have the member states make up the UN. They have to step up in accountability processes and the resolution of paternity claims. We've got a long way to go here, but with the help of some states, we've successfully encouraged some fathers to reach agreements with mothers which recognise their children, their duty to pay maintenance, and arrange for ancillary rights such as citizenship. But it's only some states. I'm not going to say every state, but states have to learn from each other's example. You need to show them what other states are doing and they will step up. Some states are organising accountability processes, for example, courts martial, and I understand Argentina mightn't have those sorts of courts, but they can be other processes to try their personnel in countries where the abuses have occurred. So they've brought tribunals to countries, South Africa, for example, in the Democratic Republic of the Congo. Others are nominating public defenders to support victims' access to justice and reparations. But what we have to do is push others using these examples, even those which have lovely legislation, to work much harder. I hope I spoke slowly enough, and I think I went on a bit too long, but there you go. But I think much more interesting for you will be hearing from Carla. Thank you very much, Jane. It was a pleasure to hear you. Now we are going to listen to Carla. I'm going to speak in Spanish now, Jane. Que como dijo Jane recién,
es clave para entender desde la posición donde ella ejerce, que es desde el terreno. Acá en la audiencia también tenemos la presencia del exdirector del Ministerio de Defensa, el director nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, el doctor Jorge Seinfeld, que ha sido también un punto focal acá en Argentina desde la gestión muy importante, y ha trabajado con Carla y ha trabajado también desde la gestión para involucrarse en estos temas, porque uno realmente entiende que las políticas públicas y las cuestiones que tienen que ver con la gestión, es importante que las personas se puedan involucrar, y Carla ha sido, desde la MINUSTA, una mujer que se ha involucrado mucho en la defensa y en la continuidad del reclamo de las víctimas. Y hay algo que nosotros siempre decimos, que es cuando, hay una frase que es, cuando una mujer participa en una misión de paz, esa mujer cambia. Cuando muchas mujeres participan en misiones de paz, la misión de paz cambia y mejora. Y la participación de mujeres en misiones de paz, como lo vemos en la resolución 1325, es clave, y cuanto más mujeres y cuanto más perspectiva transversal de género tengan tanto varones como mujeres dentro de las misiones de paz, es clave para hacer el trabajo de Carla mucho más fácil y para prevenir que el trabajo de Carla sea cada vez menor. Así que, Carla, te agradezco los años trabajados juntas, te agradezco que siempre me hayas mostrado la perspectiva humana atrás de lo que hablamos de el derecho a las víctimas, porque les hemos puesto nombre, cara y contexto a todas esas víctimas que vos acompañás y que tienen derecho, y nos ha conmovido esa forma en que vos te involucrás, para que también, como Jane decía recién, los estados puedan tener mejores prácticas para mejorar su participación y prevenir de estas cuestiones. Así que agradezco a lo que dijo Jane, les compartimos a toda la audiencia a través del chat el informe que hizo la oficina de Jane Conner, el informe final del 2020, para que todos lo tengan, y Carla, somos todo oídos. Buenos días, muchas gracias Luciana, muchas gracias doctor Jorge, muchas gracias al Centro de Estudios de Política Internacional por la oportunidad de participar en este diálogo hoy. Mi trabajo consiste en apoyar la implementación de las políticas, los procedimientos y los programas dirigidos por Jane Conner, la defensora de los derechos de la víctima, para asegurar la asistencia y prestar el apoyo a las víctimas de explotación y abuso sexual en Haití. Yo mantengo contacto directo y regular con las víctimas, apoyo los procesos que les permiten tener acceso a una asistencia integral y multisectorial, atención médica, psicosocial, educación a los niños, así como el acceso a la justicia y a los servicios jurídicos, incluyendo compensaciones y reparaciones. Voy a hacer un breve histórico del contexto Haití. La presencia de Naciones Unidas en Haití se remonta en 93, cuando se estableció su primera operación de mantenimiento de la paz, y ha sido seguida por una serie de otras misiones. Las más recientes y conocidas han sido la MINUSTA de 2004 a 2017, reemplazada posteriormente por la MINUJUST de 2017 a 2019, y actualmente tenemos la BINU. La BINU es una misión política especial, sin fuerzas militares, establecida desde 2019. Haití ha enfrentado desafíos sociopolíticos y económicos recurrentes durante varias décadas. Estos desafíos se basan principalmente en problemas estructurales profundamente arraigados, y el país sigue siendo muy propenso a los desastres naturales y a los efectos del cambio climático. Por lo tanto, como ha dicho Jane, además de las intervenciones militares, desde el 91, Haití también ha sido testigo de intervenciones humanitarias masivas de la ONU y de otros actores y partícipes de la cooperación internacional, especialmente después del golpe de Estado de 91,
tras el devastador terremoto de 2010, muchos de vosotros recuerdan de esto, seguido por una serie de huracanes, ¿no? Tenemos siempre la temporada de huracanes. En 2012 ha tenido el huracán Sandy, en 2016 el Mathieu, en 2017 el huracán María. Solo en 2003 se estableció la política de tolerancia cero, que prohíbe la explotación y el abuso sexual. La política de tolerancia cero se promulgó para proteger aún más las poblaciones más vulnerables, víctimas de explotación y abuso sexual, especialmente las mujeres, las niñas, los niños, y permitir que la ONU tome medidas correctivas contra su personal cuando se haya investigado y confirmado las alegaciones de explotación o abuso sexual por parte del personal onusiano. Se registraron un total de 116 denuncias de explotación y abuso sexual perpetradas por el personal de la MINUSTAH entre 2007 y 2019. Estas denuncias involucraron 93 víctimas. Actualmente hay 37 denuncias de paternidad y manutención de niños pendientes. Hay 31 madres, 37 niños, 33 padres de 17 países distintos. El nuevo enfoque, New Approach, que ha dicho Jane, fue establecido por la estrategia de 2017 del Secretario General de la ONU para la protección contra la explotación y el abuso sexual. Como consecuencia, en Haití hay un coordinador de prevención de la explotación y abuso sexual para todo el sistema de Naciones Unidas. Hay también un grupo de trabajo de protección contra la explotación y el abuso sexual que está operativo. Existe un plan de acción de prevención de la explotación y el abuso sexual para Haití y se está implementando con éxito. Y mira, todo eso es mucho trabajo porque trabajamos no solo con Naciones Unidas, trabajamos con las ONGs y trabajamos también con el Defensor del Pueblo. Entonces, en Haití priorizamos asociarnos con la Oficina de la Protección del Ciudadano, que aquí la llamamos OPC. Es el Defensor del Pueblo, similar al que estableció la Constitución de Argentina. En lugar de financiar los mecanismos de interinstitucionales de denuncias comunitarias, estos mecanismos interinstitucionales de denuncias comunitarias muchas veces son puestos en plaza cuando hay una crisis humanitaria. Entonces nosotros estamos priorizando trabajar con que ya existe para evitar la duplicación, reforzar la oficina del Defensor del Pueblo, porque es muy importante evitar en un contexto de país en desarrollo, sea la duplicación y es necesario apoyar y fortalecer lo que ya existe. La ONU ha estado trabajando con la Oficina del Defensor del Pueblo en Haití durante varios años para desarrollar su capacidad técnica a nivel descentralizado e internacional. En Haití, la Defensoría del Pueblo se estableció inicialmente para recibir denuncias contra funcionarios gubernamentales en asuntos administrativos, corrupción. La recepción de denuncias de violencia de género también se incluyó en sus actividades a lo largo de los años. En 2019, mientras se desarrollaba el mecanismo de denuncia y de referencia del Defensor del Pueblo, la ONU solicitó incluir las denuncias de explotación y abuso sexual dentro de este mecanismo. La base de datos del Defensor del Pueblo tiene ahora un capítulo para la recepción, el tratamiento y la referencia de las denuncias de explotación y abuso sexual, y las oficinas del Defensor del Pueblo los reciben en áreas donde la ONU no está más presencialmente y los referencias a la ONU para la acción debida. Además de esto, a nivel internacional, la Defensoría del Pueblo trabaja en cooperación con otras instituciones nacionales de derechos humanos en los países de origen de los perpetradores. Y hay casos en que las autoridades nacionales del país de origen han aplicado sanciones, incluyendo cargos penales y compensaciones a la víctima de la parte del perpetrador. En esta oportunidad, nos gustaría alentar al Defensor del Pueblo en Argentina a asociarse con la Oficina del Defensor del Pueblo en Haití para facilitar el intercambio de información, el seguimiento de denuncias, las mejores prácticas y la capacitación del personal que se desplegará. Por ejemplo, ¿no? La ONU quiere fortalecer las estructuras nacionales existentes similares al Defensor del Pueblo, en lugar de crear otras que puedan no ser apropiadas para el entorno ni para el propósito. Para esto, se difundieron campañas de radio sobre los mecanismos existentes de denuncias del Defensor del Pueblo
en la población local acá en Haití. También se difundió información sobre cómo denunciar irregularidades, incluyendo el número de la línea directa que tenemos nosotros y una dirección de correo electrónico. Desde que la ONU ha colaborado con la Oficina del Defensor del Pueblo, se ha referenciado varias denuncias a la ONU a través de la Oficina del Defensor del Pueblo, algunas relacionadas con años anteriores. Como saben, no es raro que los casos que se presenten muchos años después a medida, los casos se presentan muchos años después a la medida que las personas ganan confianza con la institución, cuyo personal fue responsable por el daño que sufrieron. En Haití, en términos de desarrollo de capacidades, la ONU ha estado desarrollando módulos de capacitación interinstitucionales, reforzando nuestras capacidades internas, así como las capacidades de defensoría del pueblo, dejando claras las definiciones de explotación sexual, abuso sexual y acoso sexual, porque hay mucha confusión y si queremos tratar de esto, tenemos primero que estar conscientes de lo que es cada uno, con el fin de tener una respuesta a la medida. Se está estableciendo un grupo de formadores acá en Haití que lidera la Oficina del Defensor del Pueblo. Se ha creado también una página web de la protección contra la explotación y el abuso sexual y las víctimas pueden presentar denuncias en criol, la lengua local, francés, también la lengua local, y en inglés. En términos de respuesta, y la parte que interesa, la ONU ha colaborado para integrar las víctimas de explotación y abuso sexual en los programas y servicios existentes y ampliar el apoyo prestado en respuestas a las necesidades inmediatas de los niños nacidos de la explotación y abuso sexual. Acá en Haití, como he dicho, tenemos 37 niños, formalmente, ¿no? Los servicios que se prestan son transporte, servicios médicos, atención básica en salud para los niños nacidos de explotación y abuso sexual, asistencia psicosocial, asistencia legal, albergue, canastra nutricional equivalente a la canastra escolar nutritiva en Argentina, actividad generadora de ingresos, capacitación, coaching y seguimiento, monitoreo, pago de las cuotas escolares, uniformes y material educativo para los niños nacidos de la explotación y el abuso sexual. El Fondo Central de Respuestas a Emergencias, un fondo humanitario que salva vidas, está financiando actualmente la asistencia a las víctimas de explotación y abuso sexual. Y los niños nacidos de la explotación y abuso sexual cuyas condiciones se agravaron debido a la pandemia, al frágil contexto de seguridad y a la degradación económica. Una cosa que a mí me gusta siempre hablar, que tratar con las víctimas de explotación y abuso sexual es una lección constante, es una experiencia empírica. No existe una solución única. Tenemos diferentes mujeres, niños, niñas, diferentes historias, muchas de estas historias horrendas, pero también tenemos ejemplos de resiliencia y cambio de paradigma. Había una víctima que solo tenía 14 años cuando fue violada y se quedó embarazada de un casco azul. Dejó la escuela para criar a su hija y fue apoyada por su madre. Hace unos años, su madre comenzó a tener serios problemas de salud y no podía más prestar el apoyo económico a toda la familia. Fueron desalojados de donde solían vivir. Cuando llegó a denunciar su caso a la ONU, la víctima vivía en la calle. Esta la he conocido cuando ha venido a denunciar y me quedo siempre muy emocionada. Y su madre y su hija vivían en otro lugar. La ONU prestó la asistencia financiera como subsidio de alquiler, pagó las cuotas de escolares para ella y los materiales para ella y su hija y también inscribió la víctima en nuestro programa de actividad generadora de ingresos. Ella reanudó sus estudios, se graduó y ahora está enfocando en obtener un título superior. Alquila una casa donde ella, su hija, su madre y su hermano pueden vivir. Tiene una microempresa, como decimos, un kiosco que vende comestibles y bebidas. Y a pesar de la pandemia, de la crisis de seguridad, todo lo que se está pasando en Haití, su negocio sigue funcionando bien. Lo que intentamos hacer para romper constantemente el ciclo de desconfianza es tener siempre abierta la puerta de mi oficina, comprar comida para las mujeres cuando vienen y verme y compartir con ellas la comida. Mantenemos la transparencia con los procesos. En sus casos, la mantengo informada, ¿no? Porque ellas nos agradecen. Yo informo todo, el bueno y el malo que se pasa.
También hacemos nuestra misión recordar a las entidades, socios y autoridades de la ONU que detrás de cada caso de explotación o abuso sexual hay un ser humano que ha sido herido. ¿No? Hemos compartido historias, ¿no? de 4 madres a un país miembro para, ¿cómo se dice?, humanizar el proceso, ¿no? Y fue un medio que hemos encontrado para avanzar. Es muy bueno esto. Parte del trabajo también de asistencia a las víctimas ha consistido en trabajar con trabajadoras sexuales, ya que la prostitución se acepta aquí y representa muchos de los casos que recibimos. He tenido la oportunidad de tengo la oportunidad de relacionarme con muchas de estas mujeres, conocer sus experiencias, antecedentes y generar confianza. Aunque me trataron con hostilidad al principio, trabajé durante el primer año de mi cargo para ganar su confianza. Muchas de ellas habían llegado a conocer y comprender la naturaleza de nuestros trámites burocráticos, que hay muchos, y que no siempre soy responsable ni puedo satisfacer de inmediato todas sus necesidades. Sin embargo, con algunas mujeres es más difícil. La confianza es algo frágil. Lleva mucho tiempo construirla, pero puede romperse rápidamente cuando no se cumplen las expectativas. Para esto es necesario garantizar una respuesta sostenible a los niños nacidos de la explotación y abuso sexual, incluyendo el pago de las cuotas escolares, la canasta nutricional y la atención básica de la salud, ya que algunas de las solicitudes de paternidad y manutención de alimento a los niños pueden no tener éxito debido a la imposibilidad de ubicar al padre, legislación nacional desactualizada en países de origen del padre. Hay muchos países que no reconocen niños nacidos fuera del matrimonio, entre otras barreras. Ya como ya lo he dicho, la Oficina del Defensor del Pueblo tiene un mecanismo de denuncia y referencia y trabaja en colaboración con las Naciones Unidas. Sin embargo, actualmente debe fortalecerse en términos de protección contra la explotación y abuso sexual. Yo he traducido protección, pero que he oído que Luciana ha dicho prevención. Y también debe fortalecerse en términos de infraestructura a nivel descentralizado y local para garantizar una respuesta sostenible a largo plazo. Y para concluir, finalmente, me gustaría destacar que Haití es un buen ejemplo de los esfuerzos combinados de las Naciones Unidas, la sociedad civil y la cooperación institucional nacional. Haití también está liderando el camino en la búsqueda de crear un fondo común para el apoyo de los derechos de las víctimas, así como apalancar fondos a través de fuentes existentes, como el Fondo de la ONU para las Víctimas de Explotación y Abuso Sexual. Sin embargo, se requieren más recursos para apoyar el trabajo de la Defensora de los Derechos de la Víctima, el grupo de trabajo de prevención de la explotación sexual y, claro, el Defensor del Pueblo a largo plazo. Y una cosa muy importante, que además de los cambios de política, es necesario un cambio de mentalidad, porque a nada me sirve de cambiar las políticas si no tenemos un cambio de mentalidad. Y por eso, vosotros, el trabajo que sigues haciendo es muy importante, que los individuos, los Estados miembros deben ser responsables en prevenir, proteger y reparar a las víctimas. Como mencioné al principio, la ONU debe trabajar en conjunto para desempeñar su papel. La explotación y el abuso sexual violan las normas y estándares legales internacionales universalmente reconocidos. Esto siempre ha sido un comportamiento inaceptable. Muchas gracias. Yo termino por aquí. He hablado demasiado y agradezco a vosotros. A ti, Luciana. Muchísimas gracias, Carla, como siempre. Impecable. Y sé que hay preguntas. Varias preguntas. Yo tengo una pregunta para Jane y creo que hay otra pregunta para Carla. Así que empezamos, Joana, por la pregunta que te hicieron desde la audiencia. Sí, tengo una pregunta, creo que es para Carla. ¿Cómo hacen las denuncias las mujeres y niñas si todos tienen acceso o a teléfono o a internet o a medios de transporte para acercarse a la oficina? ¿Cómo sería el circuito cuando no tienen estos medios? Digo, cuando no tienen acceso a estos medios para hacer la denuncia.
Sí, inicialmente tenemos varias personas que llegan a nosotros por medios distintos. Por estas que no tienen medios, ¿de acuerdo? Hemos tenido un caso, aquí para contextualizar, Haití es muy, muy pobre, muy pobre. Muchas de las víctimas tienen teléfono y la línea abierta que tenemos es gratuita y nos llaman, nos contactan o por WhatsApp o teléfono normal. Hemos tenido casos de víctimas que no viven en Haití, que nos han contactado a través del WhatsApp. Pero esto, las víctimas que tienen los medios. Muy a menudo hay víctimas que llegan acá, sabe Dios cómo hicieron para pagar el transporte, para denunciar. ¿De acuerdo? Las recibimos y las damos un dinero para el transporte, porque tenemos aquí una cajita justamente para eso. Y hay un caso, bien, hay dos, de víctimas de un pueblo muy, muy lejano, donde las Naciones Unidas tenía la costumbre, tenía la presencia antes, a muchos años, muy pobres estas señoras, ellas fueron a la oficina del defensor del pueblo, y gracias a ellos hemos recibido la información, y hemos tomado todas las medidas. Entonces, como he dicho, no hay una fórmula, pero que trabajamos, sí, hemos recibido ya denuncias a través de ONGs. Entonces, lo que intentamos es difundir la información. Entonces, de una forma más, de un lenguaje sensible que llegue hasta ellos. Espero que he contestado. Sí, muchas gracias, Carla. I have a question for Jane. Jane, you've said that you're at the head of all the victims' advocate of different peacekeeping missions. We are now having 14 or 15 different peacekeeping missions, and you've said that you have only 3: South Sudan, Haiti, and Congo. The post of Carla, it said that a humanitarian or an office of SEA in the field. It's that because of the highly percentage of people that were abused there, or it's because the lack of funding that you don't have in every peacekeeping mission? Yeah, I'll explain that. I mean, essentially, the posts have, money in the UN is very complicated, like government. So the posts that exist are on the budgets, although they're system-wide, they're on the budgets of the missions. And why these four were chosen: Central African Republic, Democratic Republic of the Congo, Haiti, and South Sudan. And those countries were chosen because at that time, in 2017, they had produced the greatest number of allegations. But at the same time, the Secretary General, and Haiti is different now. Haiti has allegations from the past, and there will be more. People come forward later when they realize they might get support. But still we have in Central African Republic, Democratic Republic of the Congo, and South Sudan quite a few allegations annually. But the Secretary General also said he wanted other missions and other places where there were issues to consider nominating somebody to serve in this function. Now, I think there are various countries which need these functions quite urgently, and I would say Mali is one. So I do a bit of lobbying. I'm very happy to say that one development context, Nepal, has identified someone to serve as a victims' rights focal point. So because there are cases that come forward there. So a lot of my, you will find this hilarious, but I have 3 staff. So I have myself, and I have 3 other people with me in headquarters. And then on the ground, we have these 4 people, and now we have this focal point in Nepal. But it's very important. I don't think we can underestimate what it does for someone
to know that their issues are taken seriously by a person who will champion them. Even if nothing happens, that your situation is recognized is so important. And I know this from human rights, as I don't know if any of you know Paulo Pinheiro, the Brazilian human rights lawyer, very well known in your region. He would always say to me, if they know someone is interested, will push for their case, that makes them happy. And I believe that's true. And I believe also at some point, success will be achieved. But without an advocate, it's very difficult. Thank you very much. I don't know if it's other questions. I think that it's time for Pamela Martín García to make the closing words. So, Pamela, muchísimas gracias por hacer este cierre final y conclusiones de estos 3 días de diálogo intenso, diálogos profundos sobre la prevención y los casos de abuso y explotación sexual en el contexto de misiones de paz. Pamela. Gracias, Luciana. Gracias a Jane, a Carla y a todos y todas y todos quienes están presentes. Ha sido un gusto enorme y hemos sido muy afortunados y afortunadas en tener a semejantes referentas y coordinadoras y demás funcionarias de Naciones Unidas, investigadores, investigadoras de la academia, de gobierno. Hemos tenido 3 diálogos en profundidad, como nosotras lo llamamos, sumamente ricos, de gran aprendizaje, y que por supuesto esto es un comienzo. Seguramente de alguna u otra manera continuaremos profundizando y trabajando sobre este tema. Para el cierre yo quería centrarme principalmente en algo que mencionó Carla al final, ¿no? En esto de cambios de mentalidad, porque lo mencionaba ya el secretario general, ¿no? Guterres, en la presentación de la estrategia centrada en las víctimas, con estos 4 pilares que ya Jane nos compartía y que hemos visto en los diálogos anteriores, esta prioridad en los derechos y en la dignidad de las personas, en ponerle fin a la impunidad de los culpables, en tomar los conocimientos de otros actores, como la sociedad civil, y el de crear conciencia, ¿no? Los abusos y la explotación sexual está íntimamente, totalmente relacionada con la desigualdad de géneros y con la discriminación, las múltiples e interseccionales formas de discriminación que sufren las mujeres y las niñas, y los niños también, y entonces el foco creo que está ahí, y está bien hay algo que le cuesta mucho a los estados, que es el cumplimiento del artículo 5 de la CEDAW, ¿no? El cambio de patrones socioculturales. Por ahí podemos avanzar con otros artículos. Ahora, el número 5 es el más complicado, ¿no? Que es esto de ponerle fin al patriarcado, al machismo, a caminar hacia la igualdad. Y entonces, claro, contaban desde Naciones Unidas y también desde el gobierno argentino acerca de las capacitaciones que se dan previo a ir a las misiones, durante las misiones y las evaluaciones. A mí me gusta ir un poco más atrás, porque esto va más atrás. Los estados, Argentina tiene, pero también la gran mayoría de los estados tienen al menos la normativa, no así la implementación completa, de lo que llamamos educación sexual integral, o educación integral en sexualidad. Es decir, esto que nos va a presentar nuevas masculinidades, nuevas formas de relacionarnos, que por supuesto allana un camino, y voy a volver muchas veces sobre esto, a la igualdad de género, ¿no? Porque hay algo que está detrás con estos patrones socioculturales que dice y que plantea una relación asimétrica de poder entre varones y mujeres, y entre esas situaciones que se dan en ese contexto. Y en algunas oportunidades reconocemos, por supuesto, la importancia y lo crucial que son las misiones de paz y los objetivos con los que llegan a hacer ese trabajo. Pero también tenemos esto, y hay que mirarlo, no hay que mirar para otro lado, y hay que atenderlo, y así lo ha identificado Jane y también Carla, con todo el trabajo que desarrollan en el terreno para poder prevenir, para poder asistir y también para erradicar. Pero no vamos a poder erradicar, por lo menos desde mi punto de vista, si no trabajamos sobre ese gran artículo 5 de la CEDAW, y vuelvo, ¿no?, a poder terminar con esos patrones.
y la relevancia, ¿no?, de una participación plena, igualitaria y significativa de las mujeres en las misiones de paz, en todo lo que acontece en las misiones de paz. Y Luciana hablaba y citaba una frase que es de una política argentina, sobre si una mujer entra a una misión, cambia la mujer, pero si entran muchas cambia realmente la misión. Bueno, eso pasa en la política, pero pasa en todos los ámbitos de la vida, porque además somos la mitad de la población, no somos una minoría, somos tratadas como minoría, pero tenemos que seguir luchando, lamentablemente, para poder ser consideradas de manera paritaria, y la importancia de lo que hemos recogido también en las investigaciones, en los diferentes relevamientos sobre la importancia y lo central que es la participación de las mujeres, ¿no?, en estos espacios. Y recogiendo algunos datos, miraba que en procesos de paz, por ejemplo, entre el 2015 y el 2019, 1 de cada 5 acuerdos ha tenido solo perspectiva de género dentro de ese acuerdo, ¿no? Y que la participación de las mujeres ha sido de un 13% entre el 92 y el 2019 en las mesas de negociación. Bueno, sobre eso creo que también tenemos que seguir trabajando. ¿Y qué pasa hoy tenemos que seguir trabajando frente a otro contexto que nos invita nuevamente a ser más resilientes, que es la pandemia? La pandemia que puso sobre la mesa todas las desigualdades que ya sabíamos, pero que las puso más concretamente, y ahora frente a lo que ya manteníamos en esas situaciones, como decía Susan Bartels, también la investigadora que tuvimos en el primer diálogo, ¿saben cuál es el punto?, decía ella, el ciclo de la pobreza en el que están inmersas esas mujeres y esas niñas. Entonces, frente a eso, las desigualdades que atraviesan, y las relaciones asimétricas de poder que se van dando en esos contextos, es muy complejo poder salir, pero creo que si tomamos las pautas de las estrategias que tiene Naciones Unidas, de que los estados cumplan el artículo 5 para darle un contexto a ese fin añorado del patriarcado y el machismo y añoranza de igualdad, podemos seguir trabajando frente a un camino en donde ya erradiquemos de una vez por todas esos hechos de violencia sexual, y que ahora vemos seguramente agravada la situación por el COVID-19 que, como mencionaba, ha afectado todos los ámbitos y no escapa en estos contextos que están en situaciones de vulnerabilidad extrema. Y que tiene consecuencias graves para las mujeres, para estas niñas, para esos niños, y los decíamos, discapacidad, violencia, impacta en su salud integral. Ahí Carla nos contaba un hecho que también nos produjo y nos impactó y emoción, que vos comentabas, pero bueno, un hecho que podemos ver ahora que pudo, con todo el soporte que ustedes le brindaron, y la resiliencia, ¿no?, fundamental, en el que ella pudo atravesar y finalmente salir de esa situación. Así que para finalizar y no tomar más minutos, otra vez decirles lo agradecida que estamos desde el Observatorio de Mujeres y Diversidades del CEPI. Ha sido un gusto enorme contar con personalidades como Jane, como Carla, que hacen un trabajo sumamente valorable del cual hemos aprendido, y que por supuesto invitamos, y en mi caso no puedo correrme del lado de activista, feminista, a que sigamos y a que podamos continuar y ustedes puedan continuar con esa tarea de asistencia, pero también de prevención y en la búsqueda de la igualdad de género y de mejores situaciones en estas misiones de paz. Así que muchas gracias, y ahí me quedo, Luciana. Muchísimas gracias, Pamela, por tus reflexiones, por tus palabras, por tu mirada específica desde la transversalización de la cuestión de género, que es tan importante. Y una vez más, thank you, Jane, for all the work you have done, the work you are doing right now, the challenging pandemia of all missions and the world. I think that it's a double challenge for you and for everyone. Obrigado, Carla.
por todo tu trabajo, con gente como profesionales, como vos, que tienen esa empatía y ese seguimiento y esa conexión especial con las mujeres, los niños, las niñas, que siguen tratando de obtener sus derechos y de hacerse visibles, y de que a alguien le importe lo que les pasa, que eso es lo más importante, y es what Jane Conner have said, that it's important that somebody is listening to you and what had happened to you. That's the main reason why we are here. Espero que les haya servido a todas y todos los que están presentes, los que nos están viendo por Facebook Live, como decimos siempre desde este humilde lugar de la academia, desde un centro de estudios de política internacional que ya cuenta casi con 200 investigadores e investigadoras y un observatorio muy interesante de mujeres y diversidades que está tomando estos temas y que justamente hace foco en la prevención y, como dijo Pamela también, en la posible, para poder erradicar estas cuestiones. Lamentablemente vemos que el ciclo de pobreza y desigualdad en algunos lugares del mundo hacen que esto siga siendo y siga estando vigente. Lo más importante es que haya una conexión, y como vimos en estas 3 jornadas, una conexión y un puente de interacción entre las personas, tanto varones como mujeres, que trabajan sobre estos temas. Desde las personas que trabajan en Argentina, en otros países, en ONU Mujeres, en las Naciones Unidas y en la academia. Creemos que estos diálogos generan puentes, generan diferentes formas de abordar integralmente las cuestiones. Agradezco profundamente al CAICOPAS por estar presente también. Espero que les haya servido para poder hacer otra mirada y más profunda indagación sobre cómo encarar esto para la prevención de estas cuestiones, desde el lado que nos toca a la Argentina, que es el entrenamiento de nuestras fuerzas. Y también contarles que a futuro estamos organizando otras charlas en profundidad sobre prevención de estos casos en situaciones de asistencia humanitaria y todo lo que tiene que ver con los civiles involucrados, las ONGs multinacionales y otras situaciones que también a veces tienden a mostrar un lugar y una situación que genera situaciones de vulnerabilidad. Así que muchísimas gracias, muchas gracias al director del CAICOPAS, gracias a Jane, and Carla, and Pamela again, y todos y todas las que pasaron por estos 3 días de intensas charlas. Muchísimas gracias de corazón, desde Buenos Aires, desde la Argentina. Cuídense del COVID, cuídense de la pandemia, y esperemos que todas y todos nos volvemos a juntar una vez más para poder ver los avances de esto, y cuenten con el CEPI para todo lo que la oficina de Victims' Rights Advocate necesite. Estamos acá para ayudar a que esto no solo se conozca, sino también que tenga herramientas de análisis necesarios, concretos, con evidencias, para poder llegar a generar una posibilidad de que esto siga en la agenda internacional, para que estas víctimas puedan ser no solo reconocidas, sino escuchadas y acompañadas.